de Culiacán, la capital justo del estado de Sinaloa. Y bueno, ahora vamos a recibir aquí en esta mesa de trabajo al doctor Felipe Lovelo. Él es epidemiólogo de la salud pública y trabaja en varias dependencias e instituciones como la Universidad en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, es un gusto para mí poder acompañarlos. Primero que nada, quisiera hablar de la importancia de las pruebas que tanto ha insistido la Organización Mundial de la Salud y toda esta controversia que se ha desarrollado en Estados Unidos respecto a cuáles son las que en verdad están... Que son diagnósticas, que básicamente por medio de proteína de PCR identifican pequeñas partes del virus en las células y son las que nos permiten diagnosticar quién tiene la enfermedad. Y luego hay otras pruebas nuevas que nos permiten identificar quién tiene inmunidad, es decir, quién ha tenido la infección antes y podría ya tener inmunidad. Lo importante de esto es que la FDA en Estados Unidos está identificando cada vez diferentes tecnologías. Hace poco se identificó una forma de hacerlo por medio de la saliva para poder hacer el diagnóstico de las pruebas. Es importante que los sistemas de salud en cada país utilicen pruebas que se tienen FDA para poder saber que son efectivas y seguras. Doctor Felipe, hablaban también de una posibilidad de hacer una prueba a través de la saliva. ¿Esto es viable y cómo sería este procedimiento? Sí, es una prueba que se acaba de aprobar por la FDA acá en Estados Unidos, en una universidad en New Jersey, y utiliza saliva. Básicamente ya no se necesita el hisopo en la nariz, sino que se puede escupir en un tubo y eso disminuye el riesgo para el personal de salud y también hace que se tenga que utilizar menos protección, porque no hay que hacer el hisopo. Ahora bien, es una prueba que hasta ahora se ha desarrollado, solamente está disponible en New Jersey y tendremos que ver qué tanto se puede aumentar la capacidad para poder hacer esa prueba en diferentes partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero es una buena noticia y cada vez vamos a ver más pruebas aprobadas por la FDA para poder tener una identificación más grande del virus en todo el mundo. Hubo un gran debate en Europa por la compra y la ejecución de algún tipo de pruebas que resulta que no eran tan exactas en los resultados y comenzó una devolución masiva de estas pruebas. Sin embargo, el gasto ya se había hecho y evidentemente pues también la situación de salud había tenido un golpe en términos de esta aplicación de pruebas. En este sentido, ¿cómo deben de actuar los gobiernos cuando existe esa incertidumbre, escenario de no saber cuáles son las efectivas, cuáles son las aprobadas por la situación de emergencia, pero que de todas formas cuentan con un respaldo sanitario? Sí, es un gran problema en este momento porque al tener pruebas que no son adecuadas, la información puede confundir aún más a las autoridades de salud y a los médicos que están tratando de entender cómo funciona este virus. En Estados Unidos tenemos una organización que se llama la FDA, que es la que aprueba todas las pruebas diagnósticas, asegurando de que sean sensibles y específicas para cualquier diagnóstico. Y a nivel mundial, la OMS también hace un barrido del diferente número de pruebas que se pueden utilizar. Otra forma también de hacerlo es por medio de la validación en estudios clínicos, en la publicación en revistas médicas, para saber que hay pruebas que sí son realmente adecuadas. Así que es importante que el personal de salud y las organizaciones de salud pública en cada país estén siguiendo estos lineamientos tanto a nivel local como a nivel internacional. Se ha hablado de 3 tipos de pruebas, quizás hasta este momento que tenemos conocimiento, a través de la sangre, a través ahora de la saliva, y esta prueba PCR que define la molécula, por así decirlo, el ADN del coronavirus. ¿Cuál sería la más eficaz en términos de conocer resultados rápidos y certeros sobre las personas que padecen el COVID-19? Todas estas metodologías que tú mencionas utilizan la PCR para identificar pequeñas partículas que han estado dentro de las células, pequeñas partículas de virus. Una puede ser por el hisopo que se pone en la nariz y en la garganta, otra puede ser por la sangre, otra puede ser por la saliva, pero todas utilizan el mismo sistema de PCR para identificar el virus y por ende, si son aceptadas por la FDA, son seguras
y son adecuadas para hacer el diagnóstico. Probablemente la de sangre es la que se puede hacer más rápidamente el diagnóstico en algunos pocos minutos. La disponibilidad también de reactivos químicos, de hisopos, de personal en salud calificado para manejar estas máquinas, obviamente también va a ser importante para poder ampliar la cantidad de pruebas que se pueden hacer a nivel mundial. Y como te dije, tenemos un segundo tipo de pruebas, tipos de pruebas serológicas, que nos dicen si ha habido inmunidad, si hay anticuerpos en la sangre, es decir, si una persona ha tenido ya la enfermedad. Estas pruebas no te diagnostican el virus, pero te dicen si ya has estado expuesto y nos pueden también ayudar a definir desde el punto de vista de epidemiología qué grupos de personas pueden empezar a salir a la movilidad y qué grupos no han sido expuestas y todavía tienen que estar resguardadas, especialmente personas con enfermedades crónicas y con personas que puedan ser vulnerables al virus. ¿Y cuál es la recomendación de expertos de su nivel, incluso en organismos como en el que usted colabora, respecto a este debate que existe? En Estados Unidos ya se habla de un plan de reactivación económica. Incluso ayer el presidente Trump hablaba de que cada gobernador va a tomar la decisión dependiendo de la situación en la región que gobierne, y él mismo admitía que hay científicos que están advirtiendo que levantar las medidas de restricción y aislamiento podría resultar contraproducente. La misma OMS ha insistido una y otra vez en la aplicación de pruebas y de dar el periodo suficiente para que en efecto la epidemia pueda ser controlada y no quede en casos aislados que pudieran provocar una segunda ola mucho más agresiva. En este sentido, ¿cuál es la recomendación de organismos como usted o especialistas como usted? Porque incluso en México, por ejemplo, hay una corta cifra de aplicación de pruebas y hay un debate sobre si se deben de aplicar o no y cuáles aplicar. Claro, es un gran debate que se está dando a nivel mundial en todos los países porque la cantidad de pruebas no ha sido la suficiente por muchas razones logísticas y realmente sí se necesitan las pruebas para poder identificar casos nuevos y poder aislar esos casos y también hacer un barrido epidemiológico, identificar personas que hayan estado en contacto con estos casos para poder hacer un aislamiento de solo las personas que han estado en contacto y que tienen el virus y no toda una ciudad o no todo un país. Ahora bien, para poder hacer eso se necesitan no solo las pruebas, sino se necesita una gran cantidad de personal de salud, probablemente apps, probablemente ayudas tecnológicas, porque este virus va muy rápido y si lo hacemos de la manera usual que lo hacemos, el virus nos puede ganar y se puede subir el número de contagios. Todas estas recomendaciones obviamente se van a tener que tomar en cada región de manera distinta. En la Ciudad de México el pico puede ser distinto que en Bogotá o que en Buenos Aires. Así que se tiene que ver cuando empiece a caer la cantidad de número de casos nuevos, cuando las hospitalizaciones y las muertes empiecen a declinar de manera sustancial durante varios días, es en donde se pueden empezar a tomar estos pasos iniciales de relajar lentamente estas medidas de distanciamiento. Va a ser un riesgo, porque no sabemos exactamente cómo va a rebotar la cantidad de virus y por eso necesitamos inteligencia desde el punto de vista epidemiológico para identificar rápidamente estos casos y volver a tomar esas medidas de distanciamiento si es necesario. Doctor, en México el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha insistido que tenemos un modelo centinela para identificar el número de casos que hay en nuestro país. Se ha abierto un debate intenso en nuestro país para saber si es necesario hacer más pruebas o no. Ellos han insistido en que cuando ya la dispersión del virus es comunitario, es de manera masiva, quizá el hacer pruebas ya no tiene mucho sentido. ¿Qué dicen ustedes como especialistas? La dinámica de una epidemia va a tener diferentes fases y es parcialmente cierto que una vez el virus ya está circulando de manera comunitaria, hacer diagnóstico de los casos no va a permitirnos cambiar la manera en que manejamos la epidemia. Pero sí hay que aumentar la cantidad de casos o la cantidad de test disponibles para una vez la cantidad de casos empiece a disminuir, poder tener el virus a raya. Así que yo estoy de acuerdo que en este momento, en un sitio en donde el virus está circulando de manera libre en la comunidad, la cantidad de test que se pueden hacer no es lo más importante, sino fortalecer el sistema de salud, las camas en cuidado intensivo, los ventiladores que se van a necesitar, pero a mediano y largo plazo tener una gran cantidad de disponibilidad de test. Estamos hablando de miles o cientos de miles
día en un país de la población de México va a ser clave para poder mantener el virus a raya durante los próximos 6, 8, 12 meses mientras podemos tener una vacuna disponible. Ahora, viendo a largo plazo, hay expertos que hablan sobre que se puede tener control, entre comillas, de la epidemia en 2021, que si bien va a caer esta curva y poco a poco va a salir de la situación en la que nos encontramos, el control total de la situación podía verse hasta ese término. ¿Ustedes cómo lo evalúan y cuáles serían esas etapas en las que uno como sociedad, cualquier persona que nos esté viendo en su casa, pueda entender cuál es este proceso para salir del momento más grave de la epidemia? La epidemia va a tener oleadas. Esto se ha visto en epidemias anteriores de otras enfermedades respiratorias, incluso en la epidemia de 1918 de la influenza, en donde el primer pico de enfermedad fue fuerte, pero el segundo pico fue incluso más fuerte y el que cobró más vidas. Así que lamentablemente todos tenemos que entender que este es un virus que no se va a ir por sí solo, es un virus que va a estar circulando hasta que 50, 60, 70% de la población o lo haya tenido y se convierta en inmune, o tengamos una vacuna que nos permita tener esa inmunidad de rebaño. Esa vacuna no va a estar disponible por lo menos en un año o un año y medio. Así que los próximos 12 meses vamos a estar en un baile, literalmente, de tener el virus a raya para que no vuelva a haber picos masivos de infección y que los sistemas de salud no se colapsen. Y por eso es tan importante que los sistemas de vigilancia epidemiológica de todos los países se fortalezcan, porque se van a necesitar test, se van a necesitar recursos humanos, tecnológicos, para poder tener esta batalla a largo plazo. Es una maratón, no es una carrera solamente en este inicio de la primera curva, sino que va a ser una maratón durante los próximos 12 a 18 meses, lamentablemente. Bueno, esto que nos comenta también coincide con lo que ha dicho el gobierno de México, que quizá la reactivación económica, el tratamiento de estas personas que tienen el COVID-19 va a tener que ser regionalizado. Esto debido a que en algunas zonas es, pues digamos, más evidente el contagio o la tasa de letalidad que puede tener el virus. También para esto nos ayudan las pruebas. ¿Qué opina usted de esta regionalización en el tratamiento de los casos? Sí, es una buena medida. En salud pública siempre decimos que la salud pública es local. La dinámica en cómo se va a comportar el virus va a ser distinta en una ciudad como la Ciudad de México, en donde hay una gran concentración de personas. Incluso dentro de una ciudad tan grande puede haber zonas en donde haya picos de infección más fuertes que en otros. Eso se está viendo, por ejemplo, en Nueva York, en donde en Queens la epidemia ha tomado más fuerza que en otros sitios como en Manhattan. Es decir, a nivel local vamos a tener que tener una buena cantidad de datos locales que nos permitan decir cuándo el pico ha pasado, cuándo podemos tener el virus a raya, y tener unos datos centinela que nos indiquen, ojo, porque si se aumenta el número de hospitalizaciones, si se aumenta el número de personas que están yendo al sistema de salud con enfermedad respiratoria, probablemente vamos a tener que tomar medidas de distanciamiento físico para mantener el virus a raya, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, en donde se encuentren estos picos de enfermedad. Así que hacerlo de manera local tiene mucho sentido, pero para eso se necesita que el personal de salud pública de las regiones y de las ciudades tengan la fortaleza y los recursos necesarios para poder hacerlo. Claro, ahora, si me permite, ya de las últimas preguntas, aquí en México se ha hablado de cómo se va a atender esta tercera fase si es que se decreta por zonas. Hablan de regionalizar con base en el número de contagios o qué tan grave haya pegado la epidemia en ciertos estados, ciertos municipios, y de regionalizar así tanto la atención, lo que decías hace un momento, tener la disposición de camas, de infraestructura hospitalaria, de respiradores. ¿Se debe de hacer de esta manera? Porque hay una alerta, un debate entre los gobernadores respecto a que si, por ejemplo, se da en un estado y de repente ese grupo de personas contagiadas se traslada a otro, la epidemia también podría trasladarse. Para evitar esa ola de contagios, están evaluando si se debe de regionalizar incluso la atención médica, que podría cruzar por un tema de derechos. ¿Ustedes qué sugieren en estos casos? Sí, va a ser un tema complicado y todos estamos aprendiendo de las experiencias
inicialmente de países como China, Corea del Sur, Italia, España, ahora Estados Unidos. En Latinoamérica no va a ser distinto. Todos tenemos que ser flexibles, todos los gobernadores, las personas que están tomando decisiones tienen que ser muy humildes de saber que no tenemos todas las respuestas y ser muy transparentes con la información. Y probablemente de forma regional sí va a ser importante tomar este tipo de decisiones porque sabemos que las personas tienen que viajar, las personas van a tener que hacer movimientos y de esa manera regionalizar tanto los sistemas de prevención, los sistemas de diagnóstico, como potencialmente también la capacidad hospitalaria es importante. Acá en Estados Unidos se está viendo que Nueva Jersey, New York, Connecticut, estos grupos de estados se están aliando para tener una estrategia un poco más regional. Igual pasa en la costa oeste con California, Washington, se están aliando porque sabemos que hay transferencia del virus y transporte de personas, de materiales entre estados. Así que vamos a tener que tener una estrategia mucho más regionalizada, pero a la vez también global, porque las personas viajan a nivel internacional. Esto es un gran problema a nivel mundial y vamos a tener que tener una buena información fluyendo a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Te agradezco muchísimo, Felipe Lovelo, por esta entrevista. Eres un experto en este tema, epidemiólogo de la salud pública. Nos has atendido desde los Estados Unidos, una larga búsqueda para poder contactarte, pero para poderle ofrecer tu experiencia y tu conocimiento a toda la auditoría de Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes y siempre a la orden.